buenas, bienvenidos al canal. Bueno, pues aquí estoy para presentaros esta nueva métrica revolucionaria que hemos sacado en Suunto. Suunto Sound Sense, la revolucionaria manera de medir el esfuerzo del entrenamiento. Voy a intentar explicaros todo esto de la forma más sencilla posible para que lo podáis entender. Es muy sencilla esta métrica de utilizar y de entender. Simplemente es cuestión de que la probéis e ir practicando vuestros deportes habituales en vuestras intensidades habituales para que podáis ir viendo lo bien que funciona y el paso adelante que significa esta nueva métrica en cuanto a la mejora del entrenamiento tanto a nivel profesional como amateur. El entrenamiento de resistencia se basa en cuanto de largo. Aquí podemos ver a Paavo Nurmi preparando los Juegos Olímpicos de 1928, donde se iba mirando el brazo. Después de esto empezaron a salir dispositivos portátiles donde se llevaba el tiempo y se llevaban otras cosas que anteriormente no se podían hacer nada más que llevarlas o apuntadas en la mano o en un papel. Esto viene a mostrar la evolución en cuanto a las técnicas de deporte o a los elementos deportivos que podemos incorporar para mejorar nuestro rendimiento. El entrenamiento de resistencia se basa en como de duro. Aquí podemos ver a Lasse Viren preparando los Juegos Olímpicos de 1980. Fue la primera persona que pudo probar un monitor de frecuencia cardíaca móvil, como se explicaba anteriormente. Esto significó un gran cambio también, ya que desde 1980 utilizamos la frecuencia cardíaca como base en la mayoría de entrenamientos que realizábamos. Esto supuso un gran avance. Desde esto se empezaron a utilizar cinturones de frecuencia cardíaca, dispositivos portátiles cada vez más precisos que nos mostraban la frecuencia cardíaca. Pues bueno, otro gran avance que hubo en 1980 para poder mejorar nuestro entrenamiento. París 2024, donde la mayoría de atletas han utilizado el lactato, pruebas de lactato para llegar en óptimas condiciones y poder medir su esfuerzo en todos sus entrenamientos. El lactato es una medición invasiva, no es cómoda, hay que limpiar muy bien la aguja, es un poco engorrosa y ciertamente para la gente que no es muy profesional, muy top, resulta un obstáculo. Pero en estos momentos o hasta el momento era la única forma de conocer nuestro umbral de sufrimiento, nuestro umbral aeróbico, anaeróbico o V2+, en un entrenamiento. Como vemos en deportes acuáticos es muy engorroso, si no llevas un team detrás que te pueda realizar este test es casi imposible de realizar por uno mismo. El entrenamiento de resistencia como de duro, aquí tenemos tres fases: la fase aeróbica, la fase fácil digamos, la fase anaeróbica, la fase un poquito más dura y la fase VO2+. La fase donde nunca deberíamos de permanecer mucho tiempo, la fase límite donde nos vamos a agotar rápidamente. ¿Qué son los umbrales de entrenamiento? Pues como os decía anteriormente, los dividimos en tres zonas. Umbral aeróbico, el umbral aeróbico es donde el organismo crea el suficiente oxígeno como para poder estar muchísimas horas, un tiempo muy prolongado en esa zona sin desgastarnos, no se produce nada de ácido láctico y es la zona recomendable para actividades muy largas. La zona 2 es la zona anaeróbica, es una zona donde ya consumimos más oxígeno, donde podemos entrar en glucólisis anaeróbica, que esto quiere decir que empezamos a crear ácido láctico y por lo tanto es una zona donde deberíamos de estar entre 1 y 2 horas como máximo. Puede ser la zona de rendimiento máximo que deberíamos estar durante un tiempo prolongado de 1 o 2 horas. Y luego la zona 3, la VO2+, la zona 3 no hay retorno, cuando entramos unos minutos a zona 3, a zona VO2+, posiblemente si no volvemos atrás, si no bajamos una marcha o si estamos demasiado tiempo que bajemos una marcha, lo que va a resultar es que va a dar como resultado que tengamos que abandonar la actividad física, ya que estamos trabajando con deuda de oxígeno, se está creando mucho ácido láctico y vamos a tener que abandonar la actividad. Por eso siempre se trabaja para mejorar el VO2+, contra más grande sea tu VO2+, más grande será esta zona, más tiempo tendrá que pasar o más fuerte tendrás que entrenar para entrar en zona VO2+. Es una zona que, como os digo, podríamos estar entre 5 o 10 minutos, 15 minutos, 20 según personas.
Esto es como el depósito de gasolina de un coche y las revoluciones. Esto serían las revoluciones. Aquí vemos el ácido láctico cómo sube las revoluciones. Si yo quiero hacer un viaje donde esté el máximo tiempo posible gastando poca gasolina, será a baja intensidad zona 1. Si yo quiero hacer un viaje que una rápido y kilometraje y distancia, estaré en intensidad media. Y si quiero hacer un viaje muy rápido, llegar muy rápido a un sitio que esté a poca distancia, utilizaré intensidad alta, zona VO2+, para que lo podáis entender con un símil con un vehículo. El desafío en el entrenamiento es que las zonas son personales y no se pueden establecer por edad. Las pruebas de laboratorio son costosas y solo se aplican a unos pocos deportes. Las zonas son diferentes en cada deporte. Las zonas cambian a diario e incluso en el mismo día. Se ven afectadas por el calor, la altitud y el estrés mental. Las zonas cambiarán en entrenamientos largos, es decir, nuestras zonas, nuestros umbrales son dinámicos y van cambiando acorde al calor, como hemos visto, acorde a la distancia o acorde cómo me siento en ese momento, cómo es mi metabolismo diario. Entre los factores que indica aquí, las pruebas de esfuerzo que no son aptas para todos los deportes. Por ejemplo, tú cuando haces una prueba de esfuerzo la haces en una cinta de correr que no va a interpretar verdaderamente donde tú corres habitualmente, o vas a hacerla en una bicicleta donde no estás acostumbrado a montar habitualmente. Entonces son pruebas sí muy exactas, pero que no representan el 100% de la actividad diaria o del equipo deportivo que tú utilizas para hacer esa actividad. SoundSense es la primera medición de intensidad real del mundo. Se mide el estrés del corazón con la variabilidad de frecuencia cardíaca. Monicardi es un equipo de investigadores finlandés, ha estado durante muchos años desarrollando esta técnica y han sacado el DFA. A partir de la variabilidad de frecuencia cardíaca es un índice de análisis de fluctuaciones dinámicas sin tendencia. Monicardi lleva 10 años de investigación desarrollado por un equipo multidisciplinario de físicos, cardiólogos, en la Universidad de Tampere, Finlandia. Se dedican a la investigación de software para equipos clínicos y deportivos y son los que han inventado el DFA, que es lo que hemos aplicado a nuestros dispositivos para medir la intensidad del esfuerzo en tiempo real. Como podéis ver, aquí está todo el equipo. Muy importante, esta nueva métrica tiene base científica detrás. No está diseñada por un atleta, no está diseñada por un usuario, no está diseñada por una marca, sino que hay una base científica de muchos años de investigación detrás para poder mostrar esto. Un poquito aquí os estoy haciendo una gráfica para que entendáis cómo funciona esto. Performance sería nuestro comportamiento en una actividad. El lactato, como hemos hablado anteriormente, son las revoluciones, que aquí nos va a mostrar cómo va subiendo según la zona donde estamos. Tenemos siempre tres zonas: zona aeróbica, zona anaeróbica, V2+, y siempre entrenamos por frecuencia cardíaca, que es un indicador interno, sí, pero dinámico y que no cambia, es decir, no es lo mismo la zona 5 un martes que un sábado, o no es lo mismo la zona 3 un lunes por la mañana que un lunes por la tarde. Entonces sí, es indicador interno, pero es dinámico y nos puede llevar en muchísimas ocasiones a entrenar no adecuadamente. Potencia, ritmo son totalmente externos. Tengo que ir a 420, siempre iré a 420. Tengo que entrenar a 280, entrenaré a 280 de potencia. Pero SoundSense es totalmente interno, es el único indicador interno que mide el corazón, y lo que mide SoundSense es dónde estamos, en qué zona estamos. Mide exactamente lo que te mediría un test de lactato, como os digo, una revolución en cuanto a lo que había anteriormente para medir la intensidad del entrenamiento. Este sería el comportamiento en un test de laboratorio de prueba de esfuerzo del DFA, y aquí, como podemos ver, cuando estamos en aeróbico serían unas fluctuaciones rojas, cuando entramos en aeróbico se pondrían en color verde, y cuando entramos en VO2+ sería en color azul. Coincide totalmente con el test rampa de laboratorio. Aquí tenemos una prueba de laboratorio mucho más definida para que la podáis ver mejor. Abajo tenemos la potencia, rampa tenemos frecuencia cardíaca. Ahora vamos a introducir el lactato, definimos el VT1, nuestro umbral aeróbico, definimos el VT2, nuestro umbral anaeróbico. Y aquí tenemos el DFA. Como veis, va coincidiendo perfectamente con la subida de lactato y de frecuencia cardíaca, y aquí tenemos las líneas de DFA: línea inferior donde entraríamos a umbral anaeróbico, línea superior donde entraríamos a V2+. Como veis,
coincide perfectamente. ¿Qué es lo que tiene de especial el DDFA? Que esta línea inferior se va a adaptar perfectamente a nuestro metabolismo diario y va a cambiar el número donde entramos o la intensidad donde vamos a entrar a la zona anaeróbica según nuestro corazón esté en ese momento, en ese día, o en esa prueba o en esa actividad. Aquí tenemos un test de lactato, 6 por 2 kilómetros, comprobar el lactato, pues como vemos cómo coincide perfectamente Sound Sense con la zona aeróbica, con la zona anaeróbica y con la zona VO2+, o sea que coincide perfectamente con una medición de lactato en tiempo real. Hay otras tecnologías como es el DFA1, se refiere al exponente de escala corta que cubre intervalos de 4 a 16 latidos. El exponente de escala se calcula convencionalmente para la serie de tiempo completa, por lo que da un número como salida. DDFA, por otro lado, cubre todas las escalas de tiempo desde intervalos de 4 latidos hasta miles y da una salida para cada escala de tiempo en particular, 4, 5, 6 o 1000. Además, esos valores se dan dinámicamente como función de tiempo. Como resultado, DDFA da como salida un mapa bidimensional y exponentes de escala. Por lo tanto, DDFA es significativamente más preciso y confiable que DFA1 y como método en tiempo real responde a los cambios y condiciones fisiológicas. DFA1 no es multiescala ni dinámico, 0,75 será la zona anaeróbica, 0,5 será la zona VO2+, son los marcadores de cada umbral. Bien, esos umbrales no funcionan en todo el mundo y cambian con el esfuerzo prolongado o cambian según el metabolismo diario. La gran diferencia con la tecnología que había antes parecido a esto es que se va a adaptar perfectamente a nuestro metabolismo diario y a nuestro metabolismo que va cambiando durante una actividad. Muy importante esto y es una gran diferencia. Sound Sense sigue la intensidad correcta para todos los deportes y tipos de entrenamiento cardiovascular. Mantén tu entrenamiento de recuperación aeróbico, esfuérzate en intervalos, esquí o márcate un ritmo de media maratón con un esfuerzo anaeróbico. Como digo, para todos tipos de deportes y para cada deporte tendrá su rango de umbrales, porque no es lo mismo un umbral en ciclismo que un umbral esquiando, que un umbral en natación o que un umbral corriendo. Es una medición personal, no necesita pruebas de esfuerzo, protocolos de laboratorio ni conocimientos de fisiología personal. Es decir, no hay que poner la edad, no hay que poner el sexo, no hay que poner el peso, no hay que poner absolutamente nada, ya que está midiendo directamente el esfuerzo del corazón, como si le pusiéramos el cinturón de frecuencia cardíaca a un animal, a un caballo, por ejemplo, y mediría el esfuerzo del corazón de ese caballo. Por lo tanto, es un gran avance, ya que no tiene nada que ver nuestra fisiología con lo que el corazón está midiendo. Muy importante también es para todos los usuarios Suunto, es decir, todos los usuarios Suunto que hayan utilizado un cinturón de frecuencia cardíaca con datos RR, como puede ser el Suunto SmartBelt, van a poder ver este análisis posterior en la aplicación Suunto. En directo solo se va a poder ver con los dispositivos nuevos, con 9 Peak Pro, con Vertical, con Race y con Race S, y con Ocean también más adelante. Pero lo bueno aquí es que el que tenga un Ambi 3 de 2014-2013, si ha utilizado cinturón de frecuencia cardíaca, va a ver el análisis que tuvo, o simplemente si lo utiliza y se lo pone en cualquier actividad, va a poderlo ver. O sea que es otra de las grandes cosas de Sound Sense, que está integrado totalmente en nuestra plataforma y es para todos los usuarios de forma gratuita. Antes decíamos que necesitábamos datos RR y que necesitamos un cinturón de frecuencia cardíaca, y os voy a explicar un poquito las diferencias entre un cinturón de frecuencia cardíaca y un sensor óptico de muñeca o brazalete, que es lo mismo que un sensor óptico de muñeca. Muchos os preguntaréis o nos preguntaréis, ¿no sirve el brazalete? No sirve, ya que es un sensor óptico de muñeca y los sensores no tienen la posibilidad de medición de frecuencia cardíaca. Los sensores ópticos lo que hacen es medir el tiempo entre bolo y bolo de sangre y lo interpretan vía software como frecuencia cardíaca. Muy importante, no miden frecuencia cardíaca, estiman frecuencia cardíaca vía software. Aquí tenemos muchísimas cosas que pueden hacer que funcione mal, como la pigmentación, las venas, si tienes mala circulación, tatuajes que impedirán que la frecuencia cardíaca funcione o se muestre de manera adecuada, y no tiene ninguna debrionación eléctrica que coincida con una máquina de electrocardiograma
médica. Por otra parte, el cinturón de frecuencia cardíaca registra la actividad eléctrica del corazón directamente de la onda R, que es la despolarización de los ventrículos, es decir, la propagación del impulso eléctrico a través de los ventrículos. Conduce a la contracción y genera un latido. Aquí están las contracciones y aquí genera el latido, que es la onda R. Pues ahí tendremos la frecuencia cardíaca que interpreta un cinturón de frecuencia cardíaca. Por eso puede medir muchísimo más datos, por eso es mucho más reactiva en cambios de frecuencia cardíaca, por ejemplo en intervalos, y por eso tiene dos derivaciones eléctricas que coinciden totalmente con una máquina profesional de electrocardiograma. Por lo tanto, podéis ver la gran diferencia que significa medir la frecuencia cardíaca con un cinturón o con un sensor óptico, ya sea de muñeca o ya sea de brazalete. ¿Qué beneficios tendrá para los grupos objetivo? Para atletas de resistencia profesionales o no profesionales, es que va a evitarte las pruebas de esfuerzo o los test invasivos de lactato. Para atletas amateur, muy importante, porque una plataforma entrena con 6 zonas de frecuencia cardíaca, Asunto, por ejemplo, entrena con 5 zonas de frecuencia cardíaca, otros con 7 zonas de frecuencia cardíaca. Pepito Pérez me dice en su blog que para mi edad, mi peso y para trabajar con 5 zonas, mi zona 3 debe ser tanto. En fin, un montón de líos que hacen que el usuario siempre esté un poco mal informado o que utilice de mala manera estas zonas. Con la medición de umbral en tiempo directo, con el trabajo en 3 zonas, en 3 umbrales, vamos a poder prescindir perfectamente de todo esto y no hará falta tener grandes conocimientos para trabajar en la zona adecuada. ¿Cómo funciona? Pues es muy fácil. Para cualquier entrenamiento realizado con un reloj Sunto y un cinturón de frecuencia cardíaca con datos RR, se verá el análisis posterior en la aplicación Sunto. No requiere función de seguimiento en vivo, se puede utilizar incluso con relojes antiguos. Es decir, que aunque yo tengo un reloj nuevo y no quiero utilizar la aplicación Sunto Plus Sound Sense, puedo utilizar cualquiera de las otras 2 aplicaciones que me da la posibilidad del reloj y siempre voy a tener el análisis posterior disponible automáticamente, no se necesita hacer ninguna acción por parte del usuario y calculamos que más de 120.000 usuarios lo van a obtener automáticamente en la fecha de salida por todas las actividades que se realizaron con cinturón de frecuencia cardíaca. Es muy fácil ponerlo, aplicación Sunto, tienda de aplicaciones, seleccionamos Sound Sense, ya la tenemos en el reloj, ya tendríamos conectado el cinturón de frecuencia cardíaca, realizamos la actividad y aquí nos pondría el análisis con gráfica y el tiempo que hemos estado en cada umbral y nos daría la estimación de frecuencia cardíaca para entrar a zona 5, que sería el umbral VO2+, o para entrar en zona 3, que sería el umbral anaeróbico. Aquí nos pondría que nos sugiere cambiarlo, muy importante, nos sugiere y no lo hacemos directamente que sea automático en el reloj, porque deben ser actividades que tú hagas habitualmente. Es decir, si yo hago trail, pues lo podré cambiar si hago una actividad de trail donde supero los umbrales y me hace la medición, pero si hago trail y me voy un día a una pista de atletismo, empiezo a dar vueltas y a esforzarme al máximo, quizá no debería cambiar los umbrales porque no representa la actividad que hago yo habitualmente. Muy importante esto. Pues bueno, cuando seleccionamos la aplicación Sunto dentro de mis aplicaciones, tendremos varias pantallas que ajustar o que podremos configurar en la aplicación Sound Sense. Hemos querido que la aplicación Sound Sense la pudiera utilizar todo el mundo como pantalla principal en cualquier entrenamiento o carrera, entonces vamos a tener esta primera pantallita que siempre la tendremos, donde nos muestra el tiempo en cada zona, y luego podremos ajustar 3 pantallas más que iremos cambiando en el botón superior, donde podemos poner este combo de 9 datos diferentes. Entonces tendremos 4 pantallas en esta aplicación para poder trabajarla como aplicación o como pantalla principal de nuestros modos deportivos o carreras. Los primeros 10 minutos vamos a ver esto, que es el análisis que tiene que hacer Sound Sense para coger nuestro metabolismo diario, para medir correctamente nuestra variabilidad de frecuencia cardíaca, nuestro DDFA, y poder convertirlo en el umbral que entraríamos a anaeróbico o a VO2+. En actividad veríamos perfectamente, como veis aquí, pues dónde estoy y el tiempo que he estado en cada uno de los umbrales, y luego si presiono el botón superior voy cambiando al combo de pantallas que os he dicho de datos, anteriormente. Entonces podremos utilizar perfectamente esta aplicación como aplicación pantalla principal en cualquier modo deportivo o carrera. Y aquí muy importante, ¿cómo funciona Sound Sense? Bueno, los 10 primeros minutos es donde se va a calcular nuestro umbral anaeróbico. Aquí, como vemos, he puesto 0 porque hasta que no se calcule no lo sabremos. Cuando pasemos del menos 0,5 vamos a entrar en VO2+. Aquí
se va a calcular nuestro umbral según nuestro metabolismo, entonces necesitamos estos 10 primeros minutos con una actividad o con un calentamiento aeróbico suave para tener muy buenas mediciones de DDFA y que luego se ajusten a nuestro metabolismo. Después de esto ya podremos funcionar con normalidad y durante los primeros 45 minutos es cuando se va a medir el umbral, cuando se va a medir lo que habéis visto anteriormente, las pulsaciones que entramos a anaeróbico o a V2+, se va a hacer durante los primeros 45 minutos. ¿Por qué? Porque es el tiempo que estima Monicardi que el corazón está al 100% o con poco desgaste, ya que si midiéramos todo esto durante toda la actividad sería algo irreal, ya que estaría el corazón desgastado. Para que nos mida los umbrales tendremos que estar 5 o 6 minutos en cada umbral, es decir, tendré que estar en este rango de actividad en estos primeros 45 minutos, unos 5 o 6 minutos en amarillo o unos 5 o 6 minutos en rojo. Si no hago esto, no nos va a dar el cruce de umbrales, no nos va a dar después la medición de umbral porque necesita este tiempo para unas mediciones seguras de umbral. Pues bueno, ya sabéis cómo funciona, es muy fácil el funcionamiento. La medición de umbral y sugerencia de cambio de zona, como os decía, pues tenemos que estar el tiempo adecuado y cruzar umbrales. Si yo, por ejemplo, una actividad toda en aeróbico, no me va a decir luego el cambio de umbral, no me lo va a proponer. Aquí en este caso estuve 16 minutos en anaeróbico y 6 en V2+, perfectamente me lo mide y me da la sugerencia de cambiarlo. Siempre nos dará la sugerencia de cambio, entrada zona 3, entrada zona 5, que son las entradas a los diferentes umbrales. Y con esto podemos tener actualizadas perfectamente nuestras zonas de frecuencia cardíaca o trabajar por zonas de frecuencia cardíaca después de actualizar esto. La interpretación de gráficas, como habéis visto, es muy fácil. 10 primeros minutos no vamos a tener nada porque es como está haciendo el análisis, el baseline, y después ya nos va a mostrar cómo estamos. Pues bueno, aquí coincide perfectamente con la subida prolongada que es al final, que entré en anaeróbico, después vuelve a bajar, vuelve a subir un poquito con esta pequeña subida, incluso en esta zona que es la que más porcentaje tiene de desnivel hacia abajo, volví a entrar en anaeróbico porque iba muy deprisa. Entonces, como veis, se adapta perfectamente y puedes ver perfectamente cómo va coincidiendo con el terreno y cómo me encuentro en ese momento. Este sería un entrenamiento mío normal. Normal quiere decir estrés diario, trabajo, etcétera. Siempre tengo un umbral de 140 pulsaciones para entrar a zona anaeróbica. ¿Qué pasaría cuando voy a hacer una carrera o hago 48 horas de descanso? Pues que perfectamente lo va a encontrar SoundSense. Ya me sube 2 pulsaciones después de estar descansando unas 48 horas. No forcé el corazón y no dejé de entrenarlo porque esas 48 horas no significa que he dejado de entrenar. O sea que tengo la misma resistencia en el corazón, pero está descansado. Por lo tanto, tengo un rango de 2 pulsaciones más para entrar a anaeróbico. ¿Qué pasa aquí? Todo lo contrario, estuve 2 semanas de parada, de inactividad, y aquí sí que perfectamente mi umbral, como os decía, siempre es 140. Esto después de unas semanas de uso lo vais a saber perfectamente cuál es vuestra entrada al umbral anaeróbico o V2+, pero después de 2 semanas, ¿cómo me mide que tengo 134? ¿Por qué? Porque aquí paré 2 semanas y paré demasiado y no entrené el corazón como tenía que entrenarlo, estaba poco entrenado y lo notó en esta actividad. Como veis, funciona perfectamente y se adapta perfectamente a nuestros estados. Después de varias semanas, como os he conocido anteriormente, tenemos conocimientos de umbral y de frecuencia cardíaca, ya que siempre nos va a medir, o casi siempre, si hacemos las actividades o en los sitios que lo hacemos normalmente, el mismo o los mismos umbrales. En este caso he llegado a trail, subo muy poco a V2+, pero bueno, siempre me marca el umbral anaeróbico a 140, que sería la entrada a zona 3. Pues bueno, haciendo una actividad para que me salga el umbral V2+, también los configuraría y siempre tendría las zonas configuradas. ¿Por qué? Porque zona 2 no hay una forma de medirla y porque la zona 4 realmente es una zona media que tampoco tendríamos una manera de cómo medirla. Simplemente lo importante es entrada a zona 3 y entrada a zona 5, porque ahí nos va a dar toda nuestra baraja de umbrales. Un ejemplo de entrenamiento de V2+, pues perfectamente he estado el tiempo suficiente en V2+, y en anaeróbico me mide perfectamente mi umbral anaeróbico, mi entrada a zona 3, y mi umbral VO2+, mi entrada a zona 5. Con esto tengo actualizadas las zonas perfectamente. Intervalos cortos, entrenamientos duros, trabajaríamos por frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque los intervalos cortos, como vemos aquí, no acumulan tanto cansancio, tanto desgaste en el corazón, ya que tenemos desgaste y tenemos acción, tenemos parada y tenemos vuelta al intervalo. Nunca va a mostrar el corazón un desgaste
lo suficientemente bueno como para que podamos medirlo. Por lo tanto, si queremos trabajar con Sonsense con intervalos cortos, lo que tenemos que hacer es las semanas anteriores hacer entrenamientos duros donde cruce umbrales para siempre tener actualizadas las zonas de frecuencia cardíaca y trabajar aquí por zonas de frecuencia cardíaca en intervalos muy cortos. En intervalos largos de 5, 10, 15, 6 minutos no hay ningún problema, podemos trabajar con Sonsense. Lo que os decía anteriormente, si yo hago una actividad aeróbica no va a haber cambio, no me va a proponer medición o cambio de umbral, ya que no he cruzado umbrales. Tengo que cruzarlos siempre y durante el tiempo que os he dicho anteriormente, unos 5 o 6 minutos. Antes de una carrera puedo hacer dos cosas. Puedo hacer un calentamiento de 10 minutos, de tener el reloj y ya tendré mis umbrales actualizados de ese día y poder empezar a full la carrera. Puedo empezar a full la carrera y Sonsense tomará en cuenta el último día que hiciste un entrenamiento con los 10 primeros minutos aeróbico suave. Sé que Sonsense me va a ir actualizando, aunque no tenga esos 10 primeros minutos, me va a ir actualizando mis umbrales durante la actividad según mi metabolismo. Pero si quiero empezar 100% con el metabolismo diario, simplemente actividad de 10 minutos antes de la carrera, calentamiento muy suave en zona aeróbica suave y ya tendré actualizado mi rango de umbrales. Empiezo la carrera full con rangos de umbrales actualizados. Para una carrera como un ultra, por supuesto nos daría igual porque vamos a hacer la mayoría del tiempo en este umbral aeróbico. Natación en aguas abiertas, pues vemos aquí cómo cambian también los umbrales, cómo funciona perfectamente. Ciclismo, una larga actividad, pues vamos a ver también cómo cambian, como cuando ya llevamos casi 3 horas de actividad, cómo se va notando el desgaste del tiempo, ya vamos subiendo a zona anaeróbica V2+. Esto también es muy importante, un test en rampa de un individuo que creía saber sus zonas de frecuencia cardíaca. Su máximo era 175, se hizo un test en rampa donde la frecuencia cardíaca evidentemente le muestra que ha estado en VO2+, el 17% del tiempo, pero Sonsense muestra que es totalmente falso, que estuvo 48 en aeróbico, 51 en anaeróbico. Esto sucede muchísimas veces. ¿Por qué? Porque creemos que sabemos nuestras zonas de frecuencia cardíaca, ya que hace un año, ya que hace medio año, ya que según la fórmula yo sé cuál es mi zona de frecuencia cardíaca, y no es así. Como vemos, este usuario podía haber subido 4 pulsaciones más perfectamente, tanto a su zona 3 como a su zona 5, como a su frecuencia cardíaca máxima. Por lo tanto, la próxima vez este usuario se colocará zona 3 en 144 pulsaciones, y la frecuencia cardíaca máxima la subirá a 179, 180. De esta forma tendrá una frecuencia cardíaca máxima actualizada, una frecuencia cardíaca de entrada VO2+ actualizada y una frecuencia cardíaca de entrada anaeróbico actualizado. Tendremos conocimiento del entrenamiento, ya que este ejemplo es súper claro de lo que le pasa a la mayoría de usuarios cuando realizan un test, que no damos el 100% porque creemos que nuestras zonas de frecuencia cardíaca eran otras, o quedamos demasiado porque creíamos que nuestras zonas de frecuencia cardíaca eran más altas. Con esto siempre tendremos las zonas en la zona correcta. Los umbrales y las zonas van a cambiar según deporte. No es lo mismo el running, como veis, que entro a 140, que en ciclismo, que entro a 125. Lo mismo pasaría con esquí o con natación, que no entraría a pulsaciones más bajas. Pues muy importante, independientemente del deporte que hagamos, las zonas van a tener un rango de medición de umbral. Así que siempre podremos actualizar nuestras zonas para esos deportes. ¿Cómo podemos conocer nuestros umbrales? Pues muy fácil. Podemos hacer un test de rampa en llano, que haríamos un calentamiento de 10 minutos y luego podíamos hacer 5 o 6 intervalos de unos 5 o 6 minutos cada uno, donde subiríamos gradualmente la intensidad para permanecer el más tiempo posible en cada zona, cruzando todos los umbrales, y que luego nos dirá la medición real de nuestros umbrales de entrada a anaeróbico, a V2+, y también la frecuencia cardíaca para poder actualizar nuestras zonas correctamente. Esto es muy interesante, ejemplos en vivo. ¿Cómo podría en vivo yo ver a qué intensidad tengo que trabajar según carrera? Pues bueno, para un 3000 o para un 5000 siempre estaríamos en zona roja porque sería máxima intensidad en poco tiempo, lo que os he dicho anteriormente de la gasolina. Quiero gastar la gasolina rápidamente, pero llegar rápidamente al sitio donde tengo que llegar porque es muy poca distancia. Para un 10K, una media maratón en zona amarilla, lo más cerca de lo rojo, pues bueno, voy a estar más cerquita de lo rojo, pero sin nunca meterme, ya que aquí tengo que aunar intensidad con duración, o sea que sería esa la zona correcta para poder manejar un 10K o una media maratón.
Para una maratón totalmente amarillo, ¿por qué? Porque aquí sí que tengo que ir en una intensidad que me permita durar a un buen esfuerzo durante el máximo tiempo posible, zona amarilla. Para un ultra, por ejemplo, siempre tendría que ir en verde, incluso en subidas tendría que ir en zona aeróbica, porque es la zona que me va a permitir estar más horas en esa zona sin desgaste. Sería pues como ir a revoluciones muy bajitas del coche, donde vamos a hacer muchísimos kilómetros, pero muy despacito. Y luego también lo podemos aplicar para otros tipos de deportes o de personas. Pues personas que quieren perder peso. Para perder peso tienes que ir en zona siempre aeróbica para que sea quema de grasas y no de carbohidratos. Por lo tanto, esa clase de personas siempre tendrán que ir en zona verde en el reloj cuando hagan su actividad. Como veis, es súper útil esta aplicación, este tipo de visualización, que es muy sencilla, aeróbico, anaeróbico, V2+, y que en todo momento nos va a permitir gestionar nuestro entrenamiento y nuestra carrera con total sencillez y sobre todo precisión. Espero que os haya gustado la explicación de esta métrica, creo que ha quedado todo muy claro, todas las explicaciones. Cualquier duda por aquí, por el canal de Telegram o por cualquier red social, y nos vemos en el próximo vídeo.